Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de frutas. Le quiero dar un estilo marinero, playero, coastal, como lo llaméis vosotros. Si os apetece ver cómo lo voy a hacer, acompañadme, que empezamos. Lo primero, le voy a quitar la base. No la voy a desechar, la voy a volver a utilizar. Pero a mí las grapas pequeñitas que llevan este tipo de cajas no me molesta. Pero las grandes que sujetan la base, sí, esas no me gustan. Así que yo suelo quitar la base y pegarla. Antes de pegarla en su sitio, si os fijáis, esta pieza tiene unos orificios que yo se los voy a cubrir con masilla. Esto es opcional, si queréis se los cubrís y si no, los dejáis así. Una vez se nos ha secado, le pasamos una lija. Y volvemos a colocarla en su sitio pegándola con cola blanca de carpintero. Para cubrir las esquinas voy a utilizar cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Lo voy a colocar, marcar la pieza, cortarla y pegarla en su sitio con cola blanca de carpintero. Lo siguiente, quiero ganarle profundidad a esta caja, así que voy a cubrir los laterales, los trozos que le falta. Aquí podéis hacerlo como yo, cubriéndolos, cortando unas piezas y pegándolas, o como hemos hecho otras veces, cortando al nivel del lateral más bajo, cortamos todo alrededor y ya tendríamos la cajita lista. Más bajita, pero también nos serviría. Y para ello voy a utilizar restos de chapa de madera que tengo por aquí de 3 milímetros de grosor, cortando las piezas a la medida de cada lateral, el ancho y el alto hasta llegar aquí. Pues las vamos a pegar también con cola blanca de carpintero y lo vamos a dejar secar todo. Si no tenéis maderitas de estas, también lo podéis hacer con cartón gris contracolado. Mientras la caja se nos va secando, vamos a cortar estas 3 piezas en forma de casita. Yo sigo trabajando con la maderita, pero podéis utilizar el cartón contracolado. Vamos a cortar 3 piezas de 6 por 10,5 centímetros. Es justo el alto de mi caja y le daremos forma de casita. Una vez seca, la he lijado toda. Y ahora paso a aplicarle un par de capas de pintura acrílica blanca. También podéis utilizar cualquier imprimación o gesso. Y la voy a aplicar por dentro y por fuera. Con esta capa de pintura lo que conseguimos es taparle el poro a la madera y un fondo blanco para seguir trabajando. Siguiente paso, decoupage. Voy a utilizar esta servilleta con un paisaje de una playa y con esta servilleta me va a dar para forrar el frontal y los 2 laterales cortos. El de atrás seguramente lo pinte con un azul parecido al fondo de la servilleta y listo. Para trabajar más cómodamente he cortado la servilleta en 2 partes y ahora lo que voy a hacer va a ser quitarle 2 de las 3 capas que trae la servilleta y quedarme con la del diseño. Voy a utilizar medium para decoupage, también podéis utilizar cola blanca que rebajaréis con muy poquita agua. Vamos a extender una capa finita sobre la superficie. Colocamos nuestra servilleta. Nos ayudamos de un plástico que colocamos encima. Frotamos del centro hacia afuera para eliminar posibles burbujitas y arrugas. Con una lima de uñas voy a retirar el sobrante de servilleta de la parte de arriba y de la parte de abajo. Y paso a pegar el lateral corto. Para ello necesito la otra mitad de la servilleta. Y con la servilleta que me ha sobrado decoro el otro lateral corto. Y para terminar de pegar nuestra servilleta e impermeabilizarla bien, le volvemos a aplicar una capa, esta vez más generosa, de la misma cola por encima.
Para el interior voy a utilizar esta otra servilleta que me parece súper bonita y que también me enviaron desde Dipinto di Blu. En la cajita de descripción os dejaré el enlace a su web. Y como solo quiero hacerle decoupage en la base, la manera más fácil de saber cómo cortar la servilleta es darle la vuelta a la caja, colocar la servilleta encima y ir marcando el tamaño de la base, sin contar la parte de las esquinas. Esta vez, para ajustar mucho mejor la servilleta, voy a ir pegándola por partes. Primero colocamos nuestra servilleta en el fondo. Una vez ya la tenemos en el sitio que queremos, vamos levantándola, aplicamos la capita finita de cola, colocamos de nuevo la servilleta y vamos pegándola poquito a poco. Y como siempre, una nueva capa de la misma cola. La parte de atrás la voy a pintar con un azul parecido al fondo de la servilleta. Para ello he mezclado azul bebé y agua marina. Y aprovecho y pinto también la base de ese mismo color. Para decorar el interior voy a utilizar un salvamanteles o individual de caña, listoncitos de madera, y voy a cortar 2 tiras con la altura de mis laterales, 10 centímetros. Pues ya tengo las 2 tiras cortadas y he cometido un error, y es no tener en cuenta este pespunte en marrón que tiene todo el individual. Tenía que haber cortado los 10 centímetros de aquí de la parte de arriba y en vez de cortar los otros 10 centímetros a continuación, los tenía que haber cortado de esta parte de aquí abajo, para que me quedasen 2 tiras en cada pieza. Ahora ya es tarde, no tengo más individuales de estos y esta pieza es más pequeña que la que yo necesito. Así que se me ha quedado una de las tiras con 2 pespuntes y la otra con uno solo. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Por si lo hacéis igual que yo, tener en cuenta este detalle. Y ahora pasamos a pegar estas 2 piezas por el interior de los laterales. Lo voy a hacer con cola blanca. Y ahora ya vamos a pasar a estas otras 3 piezas que cortamos al principio del vídeo. Os podéis imaginar que voy a hacer 3 casetas de playa. Lo primero que voy a hacer va a ser teñir la madera y voy a utilizar el color roble. Si vosotros estáis utilizando cartón contracolado en vez de madera, lo que tendréis que hacer ahora en vez de teñir será aplicar una capa de pintura acrílica en un color oscuro, un marrón chocolate por ejemplo, y voy a teñir solo los bordes y el frontal. Voy a hacerles un decapado. A partir de aquí, tanto si estáis utilizando madera como cartón contracolado, ya son los mismos pasos. Antes era la diferencia o bien teñir la madera o, como el cartón no se puede teñir, darle una capita de un color oscuro, porque será el color base de nuestro decapado. Y para facilitarnos el lijado después, que la pintura salte con más facilidad, voy a aplicarle por las zonas donde quiera decapar un poquito de cera. También lo podéis hacer frotando con restos de una vela. Primer color que voy a aplicar, un blanco roto, y lo dejo secar. Marcamos un par de franjas que le voy a pintar. Cada franja medirá 1,5 centímetros y las voy a marcar a 1 centímetro de cada lado. Y voy a utilizar estos 3 colores: agua marina, pardo y verde lima. Yo voy a hacerlo sin poner cinta de carrocero, pero si lo preferís colocáis la cinta bien pegadita en los bordes y pintáis. Y ahora ya pasamos a hacerle el decapado con una lija de grano medio.
Pegamos las casitas cada una en su lugar. Como tejado he utilizado maderitas que he cortado a medio centímetro de grosor con el largo de la caída del tejado y que he teñido con el mismo tinte. Lo vamos a pegar todo con cola blanca. Una vez se hayan secado las casitas, ya solo nos queda proteger todo el trabajo. Con un barniz en acabado mate, en mi caso, podéis utilizar el acabado que más os guste. Le aplicaré 2 capas, dejando secar entre capa y capa y ya tendremos lista nuestra cajita. Ya habéis visto lo fácil que es de hacer. Nos sirven para guardar infinidad de cosas, en el baño, en la terraza, en la cocina, donde necesitemos organizar cualquier cosa o donde queramos que luzca. Espero que os guste. Si es así, regalarme dedito arriba y compartir el vídeo, y así me ayudaréis a que lo vean más personas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.